Pensábamos que China era muy poderosa, pero estábamos equivocados. Está pasando algo extraño en su país que la mayoría no nota. Siempre tienen apagones y también tienen muchos edificios vacíos. También tienen trabajadores que ya no reciben su salario y hay fábricas que están cerrando. Hay ciudades en su país donde poco a poco están apagando las luces. También hay gobiernos locales que ya no pueden pagar sus deudas. Y lo que antes llamaban milagro económico parece que poco a poco se está desmoronando mientras el mundo entero observa. En la televisión puedes ver sus hermosos horizontes y ciudades modernas, pero detrás de esa imagen brillante hay problemas que no se muestran. De hecho, China está cargando con un peso muy grande en este momento y parece que ya no puede soportar su propio peso. Al final de este video entenderás por qué algunos expertos dicen que el desarrollo de China no solo se está desacelerando, poco a poco también está cayendo. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Empecemos con la mayor pérdida de dinero en la historia moderna. Y no es una broma. Se ha perdido más dinero en China ahora que el total perdido durante su crisis financiera de 2008 y otras grandes crisis en los últimos 100 años combinados. Esto representa la mayor pérdida de dinero en la historia moderna. El mercado inmobiliario chino superaba los 50 billones de dólares, incluso superaba el mercado de viviendas y valores de Estados Unidos juntos. Por años, los precios de las casas parecían no dejar de subir. Por eso, las familias invertían todos sus ahorros en un departamento, creyendo que era seguro. Para muchos, los bienes raíces son la inversión más segura. Parecía que el gobierno les garantizaba en silencio que no colapsaría, pero colapsó. Desde fines de 2025, los precios de las casas han bajado durante 29 meses seguidos. Casi 2 años y medio de caídas. Y todavía no hay señales claras de cuándo se detendrá esto. Según Goldman Sachs, si no hay una gran ayuda o intervención del gobierno, los precios podrían bajar otro 20 a 25%. Eso significa que el valor de las casas podría ser solo la mitad de su precio más alto anterior. Y la situación es aún peor en lo que llaman ciudades de nivel 3. Estas ciudades representan casi el 60% del PIB de China. Agentes inmobiliarios que pasan meses sin vender. Aquí el problema se vuelve serio. En China, cerca del 70% de la riqueza familiar está en bienes raíces. Si bajan los precios de los departamentos, pierden tanto la casa como sus ahorros. Se pierde la sensación de seguridad y los planes a futuro. Pensemos en una pareja de Shenzhen. Llamémoslos la familia Wang. Hicieron todo bien, ahorraron durante 15 años. En 2021 sacaron una hipoteca. Pusieron todos sus ahorros de toda la vida, aproximadamente $100,000 para un departamento en preventa de uno de los desarrolladores más grandes de China. La promesa era que el edificio estaría terminado para 2023, ya compraron muebles y hasta pensaron en dónde pondrían la cuna para su futuro hijo. Pero el edificio no se terminó. El desarrollador se quedó sin dinero. La construcción se detuvo en el piso 15, solo quedó un esqueleto de concreto. Y la familia Wang hasta ahora siguen pagando la hipoteca de una unidad en la que no han vivido y tal vez nunca lleguen a vivir. Su pago inicial parece perdido. Sus pagos mensuales solo cubren intereses, el futuro por el que trabajaron durante muchos años. Perderán lo que confiaron por culpa del sistema, y no solo ellos tienen esta historia. En China hay más de 20 millones de departamentos prevendidos aún sin terminar, ya vendidos a familias. Pero hasta ahora todavía siguen esperando. Cada edificio construido pero incompleto es un símbolo silencioso de un problema que las luces del horizonte ya no pueden ocultar. Ahora piensa en esto. Millones de familias siguen pagando la hipoteca de una casa que aún no existe. Están pagando por aire, deuda por un departamento que quizá nunca se construya. Algunos protestaron y se organizaron en línea, pero pronto fueron censurados y eliminados. Lo eliminaron de internet como si nunca hubiera pasado. ¿Recuerdas a Evergrande? Es el desarrollador inmobiliario más grande de China. Se hundió en más de $300,000 millones. $300,000 millones. Eso es incluso más grande que todo el PIB de Finlandia.
Después también cayó Country Garden. Tiene una deuda de otros 187,000 millones de dólares. Si juntas la deuda de los grandes desarrolladores inmobiliarios en China, es incluso mayor que todo el PIB de Francia. ¿Y de dónde viene la mayoría de ese dinero? De familias comunes que confiaron en el sistema. En 2022 iniciaron los boicots hipotecarios. En más de 100 ciudades los compradores se negaron a pagar la hipoteca porque sus departamentos ni siquiera estaban siendo construidos. El gobierno se apresuró a controlar las noticias. Lanzaron los llamados programas de rescate de construcción, pero no fue suficiente. Cuando se pierde la confianza es difícil recuperarla. Ahora, menos personas compran casas nuevas. En la primera mitad de 2025, las ventas de casas nuevas cayeron 4%. Las nuevas construcciones iniciadas cayeron casi un 20%. Y el gobierno, que se espera que resuelva todos los problemas, también tiene su propia crisis. No solo las familias perdieron dinero por la caída inmobiliaria, también los gobiernos locales pierden dinero. Hay algo que la mayoría no sabe sobre China. Los gobiernos locales allá no dependen de los impuestos como en los países occidentales. Durante muchos años ellos ganaban dinero vendiendo tierras. Vendían terrenos a los desarrolladores. Compraban tierras agrícolas baratas en las afueras de la ciudad. La vendían más cara al hacer la zona residencial o comercial. Las ganancias de ahí se usaron para construir carreteras, pagar a los maestros, financiar a la policía, construir hospitales y mejorar la infraestructura. En su punto máximo, la venta de terrenos representaba entre el 30 y el 40% de los ingresos del gobierno local. Ahora, eso ya no existe. Como los desarrolladores están en bancarrota y nadie compra terrenos, los ingresos cayeron. El valor de las subastas bajó a unos 3 billones de yuanes. Es casi la mitad de lo que era en su punto máximo. El año pasado, más del 10% de los terrenos subastados no recibió ni una sola oferta. No es que fueran ofertas bajas, sino cero. Nadie quiere comprar sin importar el precio. Por eso, muchos gobiernos locales se enfrentan a una grave crisis financiera. En Hainan, el salario de los funcionarios de Guangdong se redujo 50%. La provincia más rica de China, hogar de grandes empresas tecnológicas y manufactureras, redujo el salario de los empleados del gobierno entre un 25 y un 30%. Hay ciudades que ya no pueden encender las luces de la calle por la noche. Otras ya no recogen la basura de manera regular. Ya no reparan las calles. Ya no se financian los servicios públicos como antes. En Tianjin, una gran ciudad con más de 13 millones de personas, el gobierno se vio obligado a vender sus propios edificios de oficinas solo para poder pagar los sueldos. Imagínate eso, ya ni siquiera pueden pagar sus propias oficinas. Hay un contratista llamado Chen Wei de la provincia de Sichuan. Durante 20 años, él construyó autopistas, puentes y pasos elevados, proyectos que ayudaron al crecimiento de las ciudades dentro de China. El año pasado le debían dinero. El gobierno local le debía 43 millones de yuanes por un proyecto terminado y no pagó nada, obligándolo a despedir a 200 empleados. Algunos de ellos llevaban 8 meses sin salario. Chen Wei dijo en una entrevista antes de que la borraran que seguían prometiendo dinero, pero ya no tenían nada para dar. Su historia no es única. Esto sucede repetidamente en todo el país. Y aquí es donde la situación se vuelve más aterradora. Por años han existido los vehículos de financiamiento del gobierno local o LGFVs. Son empresas fantasma que el gobierno local usa para pedir préstamos sin aparecer en registros oficiales. A través de esto construyeron trenes de alta velocidad que casi nadie usa. Distritos financieros sin gente. Aeropuertos sin pasajeros. Todo esto usando dinero prestado que no debería aparecer en el balance oficial. Según el FMI, esta llamada deuda oculta ya superó los 65 billones de yuanes, sumando el endeudamiento oficial de los gobiernos locales de casi 48 billones de yuanes. El total es 134 billones de yuanes. Eso equivale a unos 18 billones de dólares, superando la economía conjunta de Japón y Alemania. Es más grande que el PIB oficial de China. Además, la mayoría de estos LGFV no son rentables. Su rendimiento medio está alrededor del 1%, pero el interés que pagan por sus deudas es de más del 5%. Eso significa que sale más dinero del que entra, y ese sistema no puede durar sin causar un problema mayor. Si sumas los números, realmente no cuadran.
Casi la mitad de los proyectos locales perderían dinero sin la gran ayuda del gobierno central. Según una fuente confiable, para finales de 2024 los gobiernos locales habrán acumulado más de 10 billones de yuanes en deudas impagas a contratistas y empleados públicos. Los trabajadores que construyeron las autopistas no han sido pagados y las empresas de acero y cemento siguen sin recibir millones. Los jubilados ven reducidos sus beneficios. El sistema está asfixiado por pagarés y promesas de pago desaparecidas. A finales de 2024, Beijing anunció un paquete de reestructuración de deuda de 12 billones de yuanes. Dicen que es la mayor intervención para ayudar a los gobiernos locales y la llaman solución. Pero analistas dicen que solo es extender y pretender. Eso demuestra que no resuelven el problema. Solo lo están posponiendo, porque ese paquete cubre aproximadamente solo el 25% del verdadero problema. El resto solo lo están dando vueltas. La deuda se extiende y los pagos se posponen, esperando un milagro. Pero las matemáticas no funcionan así. Y mientras la deuda empeora, llega otro gran problema. Las fábricas que enriquecieron a China ya se están yendo. Durante 40 años, casi todo lo que usas tiene la etiqueta de hecho en China. Teléfonos, ropa, electrónicos, juguetes, muebles, electrodomésticos. China fue la fábrica del mundo, permitiendo que millones salieran de la pobreza. Esa fue la base de su milagro económico, pero los tiempos cambian. En mayo de 2025, el CEO de Apple, Tim Cook, hizo un anuncio que antes parecía imposible. Dijo que la mayoría de los iPhone que se venden en Estados Unidos ahora vendrán de la India, ya no de China, sino de la India. Y Vietnam será la fuente de casi todos los iPad, Mac, Apple Watch y AirPods que se venden a los consumidores estadounidenses. Imagínate eso, Apple, que casi construyó su imperio de manufactura en China, ahora está saliendo rápidamente. Los números son claros. En la primera mitad de 2025, la producción de iPhone en India subió 53% frente al año anterior. India ya exportó productos de Apple por un valor de más de 22,000 millones de dólares. Los envíos de teléfonos inteligentes hechos en India a Estados Unidos crecieron 240% anual. Por primera vez, India superó a China como principal exportador de smartphones a Estados Unidos. El 44% de los smartphones importados por Estados Unidos ya vienen de India. Aunque muchos no lo noten, el mundo cambió. Y no solo Apple está tomando medidas, Samsung ya cerró su última fábrica de teléfonos en China. Eso fue hace varios años. La mayoría de sus teléfonos inteligentes se producen en Vietnam e India. Nike fabrica más zapatos en Vietnam que en China. Esto es opuesto a hace 10 años Sony, Dell, HP, Google. Están trasladando la producción fuera de China a una velocidad inédita. Incluso algunas empresas chinas también se van. Por ejemplo, BYD, una de las mayores compañías chinas de vehículos eléctricos, está construyendo fábricas en México, Tailandia, Hungría e Indonesia. ¿Por qué se van en vez de expandirse en su país? Primero, la mano de obra en China ya no es barata. En 10 años los salarios en fábricas se triplicaron. En Vietnam los salarios son la mitad y en la India aún menores. Antes, esa era la principal ventaja de China. La mano de obra barata ya no es tan fuerte. Además, el gobierno es más impredecible bajo Xi Jinping. En 2023, el gobierno aprobó una ley antiespionaje más estricta, preocupando a varias empresas extranjeras, porque cuando las reglas no son claras y cambian de repente, los negocios prefieren lugares más estables y donde haya más seguridad y protección. Y cuando las fábricas empiezan a irse, no solo se pierden empleos, también se pierde el impulso. Cuando una economía acostumbrada a crecer rápido pierde impulso, la caída se siente más. Incluso por hacer una simple investigación de mercado, puedes ser arrestado por espionaje. Cuando revisar los números de producción en tu propia fábrica puede ser considerado espionaje, es natural que los ejecutivos busquen una salida. Y eso es exactamente lo que pasó. La inversión extranjera directa en China cayó más del 80%. Ya no se trata solo de diversificar. Muchos se están yendo por completo. La tercera razón es que el COVID mostró al mundo una dura lección. Cuando China se confinó y cerraron fábricas, las cadenas de suministro globales se detuvieron
y los negocios quedaron paralizados. El modelo justo a tiempo resultó ser una mala noticia. Las empresas vieron el riesgo de depender de un solo país para sus productos. Cuando hay un problema allá, todos son afectados. Además, la cuarta y quizá más grave razón es que también desaparecen los trabajadores. Pero hay algo más allá del cierre de fábricas, algo que no se puede comprar ni recuperar sin importar el dinero. Población. En 2024 la población de China cayó por tercer año seguido. Hay más ataúdes que cunas. Mueren más personas de las que nacen. Y la brecha sigue creciendo cada año. En 2024 nacieron 9.5 millones de bebés, pero casi 11 millones murieron. Eso significa que la población disminuyó en casi 1.5 millones en solo un año. Según demógrafos, esto apenas comienza. La tasa de fertilidad en China es de 1,0 hijo por mujer. Para que la población se mantenga estable necesitas 2.1. China ni siquiera llega a la mitad de lo que necesita. Esto se acerca a la tasa de fertilidad de Corea del Sur, 0.73, la más baja. Algunas ciudades chinas tienen tasas menores. ¿Recuerdas la política de un solo hijo? Durante décadas solo se permitió un hijo por familia. La política fue efectiva, pero demasiado. Algo en la estructura social podría no tener arreglo, y eso es lo que más teme Beijing. Para finales de 2024 habrá 310 millones de chinos mayores de 60 años. Eso es el 22% de toda la población. Hace 5 años era solo el 18%. En 10 años, los adultos mayores en China podrían ser 400 millones. Eso supera la población de Estados Unidos. En varias regiones ya hay más jubilados que trabajadores. ¿Quién los cuidará? Por la política de un solo hijo, surgieron familias 4-1 según los demógrafos. 4 abuelos, 2 padres, un hijo, una persona que se espera que mantenga 6, mientras también forma su propia familia y carrera. En matemáticas ya no es posible, emocionalmente es más difícil. Así nació el sistema de pensiones. En 2022, 14 provincias reportaron una escasez de fondos de pensiones. Para 2035, los analistas estiman que China necesitará 300.000 millones de dólares adicionales cada año solo para mantener vivo el sistema de pensiones. Eso supera todo el presupuesto militar del país. Mientras disminuye el número de trabajadores que contribuyen al sistema, aumenta el número de jubilados que lo utilizan. La población en edad laboral empezó a bajar en 2012. En 2024, casi 7 millones de trabajadores desaparecieron. Es como perder toda la fuerza laboral de un país europeo mediano en un año. Los dueños de fábricas batallan para hallar empleados. Administradores de pensiones notan menos contribuciones y las tiendas menos clientes con dinero. Mientras tanto, también cayó el número de matrimonios. En 2024, solo 6.1 millones de parejas se casaron. Hace 10 años eran más de 13 millones y hubo 2.6 millones de divorcios. Menos matrimonios, menos bebés. Y cuando nacen menos cada año, es más claro que el futuro va en una mala dirección. Aún así, menos bebés ahora significa menos trabajadores en el futuro. Menos trabajadores, pero más personas mayores que necesitan ser atendidas. Aquí es donde las frías estadísticas se encuentran con la verdadera tristeza humana. En agosto de 2025, el desempleo juvenil en China fue del 18.9%. Este es el nivel más alto desde que Beijing cambió la forma en que mide el desempleo. Regresemos a junio de 2023, cuando el desempleo juvenil oficial alcanzó un récord del 21.3%. Después pasó algo extraño. Era necesario publicar los datos. El gobierno decía que debía mejorar su metodología estadística. En realidad, querían ocultar los números vergonzosos. Cuando volvieron a publicar los datos, ya tenían una nueva forma de medir y no incluyeron a los estudiantes en el conteo. Y de repente la tasa de desempleo bajó. ¡Qué buen momento! Algunas estimaciones independientes sitúan el desempleo real entre 25 y 30%. Eso significa que 1 de cada 3 o 4 jóvenes no tiene trabajo. Imagínate a los graduados universitarios, estudiantes de ingeniería con títulos avanzados, repartiendo comida en scooter eléctrico, graduados de medicina conduciendo para aplicaciones de transporte,
licenciados en Derecho vendiendo seguros de puerta en puerta. Solo 12.2 millones de nuevos graduados entraron al mercado laboral. 12.2 millones de jóvenes buscando algo que no existe, buscando una carrera que parece haber desaparecido y un futuro que sus padres prometieron. Pensemos en Liu Ming, de 24 años, graduado de ingeniería de una de las mejores universidades de Shanghái. Sus padres invirtieron todos sus ahorros en su educación, clases, exámenes y colegiaturas, porque creen que la educación es la clave para una vida mejor. Ahora lleva 8 meses buscando trabajo. Entrega comida en scooter eléctrico solo para pagar la renta. Vive en un pequeño departamento con 3 graduados desempleados. El fondo de retiro de sus padres se terminó. Soñaban que su hijo los cuidara de viejos, pero fracasaron. No era lo esperado. Antes, la fórmula era simple. Estudia bien, obtén un título, trabaja en una empresa, compra un departamento, cásate, ten una familia y retírate tranquilamente. Ese era el camino. Ese era el contrato entre padres e hijos. Pero ahora la escalera ya no existe. Los peldaños se rompieron. Y millones de jóvenes se preguntan para qué sirve el sacrificio si no hay a dónde llegar. Aquí es donde entra lo que llaman acostarse plano. Es un movimiento que el Partido Comunista teme. Jóvenes que se niegan a perseguir una carrera que no existe. Se niegan a comprar una casa que no pueden pagar. Se niegan a tener hijos que no pueden mantener. Se niegan a hacer horas extra para un jefe que puede despedirlos en cualquier momento. Eligen solo lo mínimo, hacer lo suficiente para sobrevivir. Ya no hacen esfuerzo extra. Algunos lo llaman déjalo pudrirse. Si el sistema está roto, ¿para qué arreglarlo? Al gobierno no le agrada esa mentalidad. Sigue la propaganda sobre patriotismo, trabajo duro y sacrificio por el país. Se les dice a los jóvenes sobre esto. Hay universidades donde es obligatorio enseñar educación sobre el amor para fomentar el matrimonio y la procreación. Un eslogan no basta si la realidad está rota. No puedes forzar el optimismo sin oportunidades. Y hay otros que no solo esperan, se van. Las consultas sobre emigrar han alcanzado niveles récord. Los chinos ricos están transfiriendo su dinero a Singapur. Compran propiedades en Canadá y Australia. Mandan a sus hijos al extranjero. Les dicen que no regresen. A esto le llaman la filosofía de huida. Vete mientras puedas. No solo los ultra ricos lo hacen. También familias de clase media buscan salir. Visa de estudiante, inmigración por inversión, casarse con un extranjero, cualquier manera antes de que la puerta se cierre por completo. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si una generación pierde la confianza en el sistema de sus padres? ¿Qué pasa cuando el futuro prometido no llega? Por 40 años hubo un acuerdo silencioso entre el Partido Comunista y la población, sin votos, protestas ni oposición. A cambio, tu vida mejoraría cada año y serías más rico. Tus hijos progresarían. Ese trato ahora se está rompiendo. Cuando colapsó el mercado inmobiliario, no solo se perdió dinero, también la confianza. El gobierno decía que todo estaba estable y de repente colapsó. Tu inversión segura se esfumó. Si tu hijo la tiene más difícil, aunque se esfuerce más, ¿de qué sirve el sacrificio de la libertad? Ahora la gente teme gastar y ahorra, preparándose para algo peor. La clase media, que se esperaba impulsara el futuro de China. Por primera vez desde 1978 no crece, sino que disminuye. Hay menos multimillonarios y bajó el gasto en lujo. Incluso el dinero base es débil. La respuesta del gobierno es más control, más vigilancia, más censura, más nacionalismo. Pero no puedes comer nacionalismo. No sirve para pagar la renta ni para ahorrar para el retiro. Cuando la economía va bien, el patriotismo es un extra. Cuando la economía es débil, solo distrae. Ya hay quienes no guardan silencio. A fines de 2022 hubo protestas en Shanghái y Pekín contra los confinamientos por COVID. Sostenían hojas de papel en blanco, un símbolo de la censura. Rápidamente fueron silenciados. Pero el partido vio algo. Cuando suficiente gente pierde la esperanza, algo puede pasar. Así es como cae un país. No siempre hay guerra o revolución, solo es una pérdida gradual de esperanza. Una familia perdió sus ahorros. Un graduado dejó sus sueños. Una pareja decidió no tener hijos. Padres ancianos sin apoyo.
El mercado inmobiliario no mejorará sin compradores y no habrá si los jóvenes no tienen dinero. No hay jóvenes con dinero porque la natalidad ya había bajado. No subirá si no hay empleos estables y futuro claro. Cada crisis agrava la siguiente. En 40 años, China creó su propia OTAN, una enorme máquina económica, ciudades modernas, trenes bala, fábricas que abastecen al mundo entero. Busca demostrar que un sistema autoritario puede superar a la democracia. Pero hay una lección más oscura. Puedes construir un milagro usando deuda, mano de obra barata y construcción sin fin. El milagro no es eterno. Pronto habrá que pagar, la población bajará y el país envejecerá antes de hacerse realmente rico. Ahora faltan trabajadores, faltan compradores, faltan los que creen. Cuando caiga la segunda economía más grande, no solo China será afectada. Se romperán las cadenas de suministro, subirán los precios y cambiará el orden económico global. Ahora la pregunta es, ¿todavía hay una manera de recuperarse o realmente se acabó el milagro chino? Dime qué piensas, porque esta historia aún no ha terminado.